El día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes evangelios que hay en el mundo, ¿no? Si nosotros somos observadores, nos vamos a dar cuenta que cada corriente religiosa o denominación nos va a ofrecer un evangelio diferente, ¿no? Un evangelio uno distinto del otro, ¿no? He querido mencionar algunos de los más conocidos evangelios para que usted sepa distinguir en qué consiste cada uno de ellos. Evangelio en principio significa buena noticia, un mensaje feliz, ¿no? Una buena nueva. Significa una noticia esperada, una gran noticia, ¿no? En primer lugar quería hablarles del Evangelio de la sanidad. Ellos te dicen, ven a Cristo para que seas sanado o sano. Ven a nuestra campaña de sanación, Jesucristo sana. Está muy bien la afirmación, ya que es bíblica, ¿no? Jesucristo sana, sí. Sin embargo, es un evangelio que nos desvía del propósito real de la venida de Cristo, ¿no? Jesús no vino al mundo para sanar enfermos. Ese no fue el propósito, ¿no? Asimismo, también hay otro evangelio que es el humanista, ¿no? En el evangelio humanista se utiliza la Biblia y se extrae información que nos puede ser útil para mejorar nosotros como persona. Esto generalmente es usado por los psicólogos, ¿no? Utilizan las parábolas o algunas partes de la Biblia para el desarrollo personal, ¿no? Cómo aprender a perdonar, etc. Hay también el evangelio de la religión. Aquí son muy importantes las prácticas religiosas. No voy a detallar cada una de estas prácticas porque mi objetivo no es criticar a otras religiones, sino comparar o compararlos con el evangelio que enseña la Biblia. El evangelio del sábado también hay. Hay denominaciones que le dan suma importancia al día sábado, cuando en la Escritura podemos ver que Jesús siempre utiliza o nos da a conocer ejemplos en donde pone hincapié que ya no vivimos por la ley, sino por la gracia. También existe un evangelio muy conocido que la semana pasada hablé de que es el evangelio de la prosperidad, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, ellos piensan que Jesús te tiene que hacer próspero, ¿no? Nuevamente se desenfocan del verdadero motivo de la venida de Jesucristo al mundo, ¿no? Hay otro evangelio más disparatado todavía que se llama el evangelio de la diosa madre. Esta secta, porque es una secta, asegura que Dios tiene una imagen masculina y otra femenina, tal y como en su propia página oficial lo dice, ¿no? Ellos afirman que esa madre es la Nueva Jerusalén, ¿no? Basados en Gálatas 4:26, ¿no? Si usted lee el texto se va a dar cuenta que o estudia en el contexto, no es precisamente a eso en lo que se refiere, ¿no? Con respecto a una diosa madre. Es precisamente por el poco o casi nada conocimiento de las escrituras es que existen tantos evangelios, ¿no? Es inversamente proporcional. A menor conocimiento bíblico, mayor cantidad de evangelios. Ojo, que acá hay algo interesante que vamos a notar. Todos estos evangelios dicen llamarse Evangelio de Cristo y todos ellos tienen sustento bíblico. Todos dicen tener la sana doctrina, pero no es así, ¿no? No es necesario tampoco que ustedes hagan una degustación y pasar por cada uno de estos evangelios, ¿no? Lo más práctico y prudente y lo que Dios quiere en nosotros es que nosotros escudriñemos las escrituras, como dice la Biblia, nos acerquemos al documento que Él ha dejado para la salvación del hombre, que es la Biblia. Si ustedes se acercan a su palabra, van a encontrar a Cristo y van a encontrar el evangelio de Cristo. Ahora voy a explicar el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo nos habla también de Jesús y su plan para la humanidad. Ese plan no es basado en que tú seas sano, claro, eso no quiere decir que no puedas sanarte tu cáncer terminal. De repente tienes un cáncer terminal, eso no quiere decir que Jesús no te pueda sanar, te puede sanar.
No está basado en el humanismo, no está basado el Evangelio en hacerte una mejor persona, ese no es el objetivo. De hecho, mejorarás como persona al recibir a Cristo. Tampoco está basado en hacerte un hombre religioso o que deba realizar cada periodo, actividades, cada periodo de tiempo, como las prácticas en el mes de octubre, ¿no? El Evangelio de Cristo tampoco quiere que sobreestimes un día, ¿no? Como el sábado, ¿no? Que ya expliqué hace un momento. El Evangelio de Cristo no tiene como objetivo que tengas dinero. Dios te puede prosperar, pero también te puede quitar todo, y eso no tiene nada que ver con el mensaje de Dios. Cristo vino en rescate de aquellos que reconocen que en su vida hay pecado y ponen su mirada en Cristo. Dice 1 Corintios 15: además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, ojo, y aquí viene, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Notemos lo que dice: el Evangelio que os he predicado. Y para concluir, quería leerles un pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 44. Jesús exclamó y dijo: ojo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Bueno, este verso también lo podemos usar para los testigos de Jehová, ¿no? Cuando les digan que Jesucristo no es Dios, ustedes le leen este verso, Juan 12, 44, ¿no? Después Jesús dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, ojo, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, que es la Biblia, la Escritura, tiene quien lo juzgue. Mire cómo dice a Jesús, dice: quien no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y vamos a ver quién va a juzgar. La palabra que he hablado, dice Jesucristo, esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como mi Padre me lo ha dicho. La Biblia dice en el libro de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ejemplo, voy a poner un ejemplo, como en un acto de locura, vamos a suponer que yo o una persona mata a su mujer, ¿no? Mata a su esposa, y va a ser llevado a la silla eléctrica, porque en mi país hay pena de muerte y el que asesina tiene que morir en la silla eléctrica, que es lo último que usted, por ejemplo, le pediría al juez, ¿no? Lo único que nos podría quedar en ese momento es misericordia, ¿no? Sin embargo, el juez no puede dar misericordia, él tiene que hacer cumplir la ley. Dios también es un juez, pero es un juez justo y también amoroso al mismo tiempo. Un juez que se saca su túnica y camina directo a la cruz para sacrificarse por aquel que de corazón se arrepiente y dobla sus caminos y dobla sus rodillas. Y ese juez
como dice hace un momento que he leído, es la misma escritura. Así dije hace un momento, el que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Por eso mismo no tomen a la ligera cuando lean o escuchen la Biblia. Esta misma palabra que nosotros predicamos nos va a juzgar, ¿no? Ya que la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La misma escritura es Cristo. Jesucristo se manifiesta en la escritura. Ningún evangelio de los que he mencionado es del agrado de Dios, excepto el evangelio de su Hijo